novedoso es el que uno pues va desenvolviendo en lo que es el contenido de este programa. Y como pues hacemos eventualmente, pues traemos alguna persona que nos ayude a trabajar, que comparta con nosotros este trabajo de producción televisiva. Esta noche le toca a una dama, pero una dama asentada en el marco profesional, en uno de los renglones pues de mayor auge y de mayor incidencia en lo que es el mundo en el que nos estamos desenvolviendo. La licenciada María Escalante, ella domina pues lo que es el tema de los derechos humanos, ya en su versión concebido en el marco internacional. Usted me dijo que usted representa a un organismo aquí en el país. Nosotros trabajamos en la parte de la capacitación y difusión. Capacitación. De todo lo que concierne a los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos. Qué bien. Así es. Bueno, pues yo, independientemente de las inquietudes que dentro de ese campo puedan tener el licenciado Pou y el pastor Paulino, yo lógicamente me aboco a lo que recientemente se entiende que es como una resolución, una advertencia o una corroboración de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entiendo que es un organismo de la OEA, porque es un organismo regional. Así es. Y que es el que está llamado a juzgar estos países de por aquí de Latinoamérica en ese renglón, en esa materia de derechos humanos. Pero independientemente de su evaluación a lo que es la resolución que define una preponderancia de ese tribunal vamos a decir, con carácter incidente en nuestro país, a mí más que todo me inquieta saber si la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un tribunal superior ante el cual acudir frente a una decisión de ellos. Miren, nosotros tenemos, y buenas noches, y gracias por la invitación. Nosotros tenemos los países de América. Usted no está aquí como invitado, usted vino a trabajar con nosotros. Los países muchas gracias. Los países de todo el continente americano pertenecen a lo que se llama el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que bien usted ha presentado. Ese Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que viene funcionando desde 1948, porque tiene una estructura de nacimiento con doble característica, una estructura dual y otra que es convencional ya para fines de crear una corte de carácter contencioso y consultivo. Entonces, los países son soberanos a la hora de pertenecer a estos acuerdos. Hay algunos países del sistema interamericano que pertenecen al documento original, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, y a la Carta de la OEA. Hay otros países que son parte de la Convención, que es el documento que marca toda esta situación que tenemos a la fecha. Esa convención trae consigo dos órganos. Una pregunta. ¿Nosotros somos signatarios de la primera etapa? Nosotros somos fundadores del órgano político, de la Organización de Estados Americanos, y posteriormente le hemos venido dando todo el calor que ha necesitado el sistema. De hecho, de los estados que son parte de todos los órganos, la República Dominicana es uno. República Dominicana participa en las diferentes conferencias antes de llegar a ser Organización de Estados Americanos. Y luego la República Dominicana se hace parte del órgano político, pasa a formar parte de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y también asume la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Asumiendo la Convención Interamericana de Derechos Humanos, acepta la ampliación del órgano técnico, que fue el primero que se creó en esta organización, que fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nace conjuntamente con la OEA. Entonces, todos los estados miembros del continente
del continente americano son parte de la comisión, no así parte de ese órgano supranacional por el cual usted pregunta. La República Dominicana se hace parte de la Convención Interamericana en el 77, automáticamente acepta la ampliación de la Comisión Interamericana y los derechos incluidos en esa convención. Posteriormente es que se hace parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo expresan ya para 1998, a través de un documento que envía el Poder Ejecutivo, y lo hace fundamentado en la convención misma, que fue ratificada por los poderes del Estado en el 78. O sea que es una especie de concatenación que hay entre una acción y otra, porque esa manifestación unilateral que da el Estado es sobre la base de la misma convención, y esa convención fue ratificada sin reserva. No se guardó ninguna reserva, no se hizo ninguna separación, no tuvo objeción, sencillamente se aprobó de manera íntegra. Al aprobarse de manera íntegra, se está consintiendo automáticamente todas las acciones que trae la misma convención. Y por lo tanto, para 1998, el Poder Ejecutivo entendió que debía enviar una comunicación unilateral. Por eso es que se habla de que el Poder Legislativo no reconoció esa comunicación, pero previamente reconoció el documento que es el documento macro, que es la convención, es el documento internacional. O sea, el documento fundacional. El documento internacional, el instrumento internacional, el tratado. Que hablaba de que se iba a crear una la que especifica, que amplía las funciones de la comisión, pero también crea una corte con 3 competencias. Entre esas competencias usted encuentra la competencia consultiva, porque funciona como un órgano de consulta. Cualquier Estado miembro de la Organización de Estados Americanos puede consultarla, y los estados parte de la convención pueden consultarla en virtud de la interpretación de la misma convención. Tiene otra situación que es que dicta medidas provisionales. O sea, cuando hay una situación de violación sistemática y continua dentro de un estado, puede dictar una medida cautelar para evitar que continúe esta conculcación de derechos humanos. ¿Son vinculantes esas decisiones? Depende. Cuando son opiniones consultivas, la opinión consultiva es una especie de interpretación. Claro. Por ejemplo, el Estado de Costa Rica, las opiniones consultivas no son muy recurrentes. No son muy recurrentes. Esto lo hace ya un Estado cuando hay una necesidad. Yo le estoy preguntando sobre las decisiones. No, sí, son las sentencias, son vinculantes, claro. Son vinculantes. En el caso del sistema interamericano, vinculante para el Estado que se ve envuelto en la situación, pero en vía de consecuencia los demás estados deciden también cambiar el comportamiento. En el caso de las opiniones consultivas, es una especie de declaración, de interpretación. Sí. Y le iba a mencionar ahorita el Estado de Costa Rica para hacérselo con ilustración. Por ejemplo, el Estado de Costa Rica solicitó, que fue la última opinión consultiva del año 2017, que si las personas LGTB o las personas que tenían preferencia por el mismo sexo, si tenían como derecho a ese tipo de relación. Y la Corte le hizo la recomendación de que los estados tenían, en virtud de la convención, que proteger el principio de la no discriminación y proteger a la minoría, y por lo tanto había una especie de protección hacia ese grupo de personas. Opinión consultiva, no vinculante. Muchos interpretan estas opiniones como vinculantes, no tienen el carácter de sentencia, pero sí ponen a reflexionar el Estado porque actúan esas decisiones como un mecanismo de presión. En cuanto a las decisiones del tribunal, el tribunal tiene ahora mismo alrededor de 21 estados. De los 35 estados americanos hay 21 que son parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Porque ustedes bien saben que algunos han salido, en el caso de Venezuela, que salió de manera definitiva. Nosotros somos parte. La República Dominicana, ahí es que digo, la República Dominicana hay una situación podríamos decirse, de interpretación, según lo que le convenga a las partes. ¿Qué sucede? Este tipo de derecho tiene 2 escenarios. Una parte interna, que es de total dominio del Estado, y una parte internacional donde ya se entra a jugar o a formar parte las reglas del derecho internacional. En virtud de lo que ha hecho la República Dominicana a partir del año 2014, que evacua una sentencia del Tribunal Constitucional por entender que de alguna forma hay una especie de inclinación o poco entendimiento hacia la situación geográfica nacional que tiene República Dominicana, el Estado dominicano, si lo vemos desde el punto de vista nacional, nos hemos desligado, porque lo hace un tribunal con alta jerarquía, un tribunal vinculante a todos los órganos del Estado. Entonces, a nivel interno, este tribunal ha hablado. Ahora la pregunta sería, ¿este tribunal tiene decisión en cuanto a un Tribunal Supremo Internacional?
podríamos alegar nuestro derecho interno en el escenario internacional para desconocer la actuación de un tribunal supranacional. Entonces ahí entra la parte del derecho internacional. Se supone que si somos parte de la convención, y aún lo somos, reconocida en la Constitución de la República, reconocida por la Ley 137.11 que crea el Tribunal Constitucional, citada en innumerables sentencias a nivel interno en la República Dominicana, todavía citada inclusive en el año 2013, en la misma sentencia 168.13. Entonces, ese derecho internacional tiene sus propias reglas y es la misma Convención Interamericana de Derechos Humanos la que especifica cuál es el procedimiento que se va a utilizar para denunciar a la Corte. O sea, una vez un Estado decide ser parte de la Corte, que lo pudo haber hecho en el mismo momento en que reconoce la Convención, como manifestarlo de manera unilateral posteriormente, que fue lo que hizo la República Dominicana. En virtud de lo que estaba en el artículo 62 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la República Dominicana emite un documento donde dice, reconoce la competencia contenciosa de la Corte sin necesidad de ningún convenio especial, porque el convenio especial era la convención misma y no guardó ninguna reserva como lo hizo el Estado de Uruguay, que por ejemplo guardó una reserva no sobre esa materia, sino en relación a la pena de muerte. Entonces, esa intención del Estado era con la finalidad de tener un órgano de carácter contencioso que protegiera los derechos de los individuos de su territorio más allá de sus instancias nacionales. Hay que tomar en cuenta que lo vamos a ver de dos formas. Algunos vamos a ver que el sistema interamericano de derechos humanos es injerencista. Otros indiscutiblemente. Y que tiene alguna inclinación sobre algunas naciones. Y que tiene una especie de podríamos decir, de represalia, ¿no? Se han convertido en clavito en el zapato para la República Dominicana. Pero hay algo que hay que dejar claro. No ha sido solo para la República Dominicana. Lo que está haciendo la República Dominicana hoy ya tiene precedente en el sistema. Por ejemplo, Perú intentó hacerlo. Perú, en el caso Icherbruten, envió una comunicación alegando de que no entendía por qué la Corte tenía injerencia en los asuntos soberanos del Estado. Pero la Corte le respondió, pero tú no has agotado el procedimiento correcto. El procedimiento correcto está en la misma convención. Claro. Hay un artículo específico, el 78 de la convención, que te especifica y te dice que para tú deshacerte de la competencia contenciosa de la Corte, lo que debes es deshacerte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es lo que se hace en la resolución. ¿Qué es lo que hace? Y fue la pregunta inicial que me ha hecho. ¿Qué es lo que especifica esa resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Además de esa competencia consultiva, contenciosa y de medidas cautelares, la Corte también da seguimiento al cumplimiento de la sentencia. Pues lo que se hizo en este momento fue un levantamiento de las 4 sentencias que ha tenido el Estado Dominicano, comenzando a evaluar desde el primer caso que tuvo la República Dominicana, que fue el caso de las niñas Jan y Violeta Bosico, que fue en el año 2005. Entonces hizo un levantamiento para determinar el cumplimiento de esa primera sentencia y la última sentencia, que fue la del año 2014, que fue el caso Benito Tides Méndez de repatriación de personas de la República Dominicana, que evaluó si la República Dominicana había cumplido con todas las medidas dictadas en el fallo de ese tribunal. Pues se enteró, o en su resolución, reconoce que hay 2 medidas de reparación, una medida de reparación y una medida de satisfacción, que no han sido cubiertas por el Estado, lo que quiere decir que hace más de 14 años que esa sentencia está ahí, el Estado no le ha dado cumplimiento, cuando se entiende que en ese momento el Estado sí se conocía como parte de la Corte. Entonces, en el caso de Tides Méndez, que es la última, tampoco el Estado se ha manifestado, pero ahí es entendible, porque a raíz de esta sentencia viene todo ese accionar de la República Dominicana, porque geográficamente y en términos migratorios debemos ordenarnos, eso es cierto. Entonces, ¿qué critican en esa resolución? Que si somos parte del sistema, debimos haberle dado cumplimiento. Eso no solamente se hace con el Estado Dominicano, se hace con todos los estados que son parte de la naturaleza contenciosa o jurídica de la Corte, que va a hacer esa especie de seguimiento o de supervisión, y va a hacer ese tipo de informe de manera anual para crear el impacto y llamar a los estados al cumplimiento de la sentencia, que se entiende que ya
que ya somos parte. Licenciada, pero en realidad hay una campaña, yo diría persecutoria, contra República Dominicana por el problema sobre todo haitiano, que es el problema. O sea, yo entiendo que hay un plan todo enmarcado, hay una agenda por la Comisión de los Derechos Humanos, claro, por la OEA, la ONU y estos organismos internacionales que están detrás, o sea, de fronteras abiertas. Eso es lo que se estaba buscando, indiscutiblemente que sí. Ustedes no lo dicen directamente, ¿entiende? Que ese es el plan, pero todos estamos convencidos, estamos conscientes, inclusive se busca la fusión de República Dominicana con Haití. Y eso son parte de esa agenda. Sí, yo le doy la razón en este momento. Digo, bueno, no puedo hablar con objetividad. Entonces, en términos objetivos, hay que ver una cuestión. Ese sistema interamericano de derechos humanos, inclusive la misma Corte, está creado para corregir cierta inobservancia del Estado en relación a los derechos que tiene la misma convención. La Corte está ahí como la última ratio, es la última instancia. La intención de estos sistemas de derechos humanos, digo de esto porque hay otro sistema de derechos humanos, no es condenar un Estado, eso no es el éxito. El éxito no es corregir usted a su hijo después que ha cometido el error. El éxito es que el Estado actúe en prevención. Lo que se busca es prevenir. La relevancia de esto no es cuestión de nacionalidad. La parte de nacionalidad se menciona en la resolución o el levantamiento de seguimiento de la sentencia, porque las sentencias que están evaluando allí, tanto la del caso Violeta y Jan y Violeta Bosico, como el caso de Benito Tides Méndez, tienen que ver con el tema de la nacionalidad. Pero esa no es la importancia. La importancia es que en el momento en que yo, como ciudadana común, o como un funcionario del Estado, vea que no recibe una respuesta satisfactoria por los órganos administrativos y jurídicos del Estado, se entienda que tiene un organismo supranacional que le va a servir de apoyo. Si no, vayamos y hagamos el caso de Venezuela. En el caso de Venezuela, por ejemplo, cualquier individuo que se sienta lesionado en su derecho solamente va a recurrir hasta el Tribunal Supremo, como ocurrió con Leopoldo López, y ahí paró, porque no hay ningún otro organismo supranacional. En el caso de Perú, para verlo con ilustración, hubo una sentencia que es emblemática del Tribunal Constitucional. En algún momento de la historia peruana, se intentó modificar o se modificó el texto constitucional con una ley adjetiva. Y eso lo hizo el Congreso de la República. Cuando se sometió al Tribunal Constitucional se entendió que era una situación no lógica y que atentaba contra la supremacía del texto constitucional. Pues los jueces del Tribunal Constitucional decidieron declararla inconstitucional. Y usted sabe qué pasó con cada uno de los miembros de este tribunal. Fueron depuestos y separados del cargo. Entonces mi pregunta, es la alta corte, ¿a dónde van? Pues se recurrieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tomó una decisión para que ellos fueran repuestos en el cargo y otras medidas de carácter reparatoria. Entonces, fíjese la importancia que es para un ciudadano de naturaleza común, un ciudadano en condiciones de legalidad, un ciudadano en condiciones de ilegalidad. No es solamente el tema nacional. Lo mismo diría Bolivia, nosotros con el tema indígena. Sí, pero el caso de la República Dominicana es un caso, yo diría, especial. Inclusive la constitución haitiana es bien clara y dice que todo haitiano que nace en otras tierras es haitiano. Por el jus sanguinis. Exactamente. Entonces, también la nuestra también dice lo mismo. Aquí también. También. Entonces, o sea, yo no entiendo esa presión que se le hace a República Dominicana, porque, claro, lo entiendo, no que no lo entiendo. Yo sé lo que hay detrás de todo esto, claro. ¿Entiendes? Y el que tiene un poquito de sentido común sabe lo que hay detrás de todo esto. O sea, hay una campaña montada contra la República Dominicana, ya hemos sido condenados, ya inclusive en una ocasión a $50 millones fuimos condenados. Y en cada foro internacional que se celebra, sale a reducir el problema haitiano para la República Dominicana. Es así. En cada foro. Es así. Entonces, licenciada, yo pienso que sí, que hay todo un plan orquestado. Escúchame, pastor. Uno de los graves problemas y con relación a la situación haitiana, que es uno de los tantos casos que se podría ventilar en la Corte, sí, es el hecho de que República Dominicana durante más de 50 años estuvo permitiendo que se creara un limbo frente a la presencia de nacionales haitianos que eran tratados incluso de Estado a Estado para venir a trabajar a República Dominicana. Así es. Entonces, yo no creo que exista ningún plan. Sencillamente, yo vivo en Europa y África. Es una situación histórica. Escúchame. Yo no creo en esa fantasía. Yo, por ejemplo, en el norte de África, se da un problema con los bereberes
que ellos nunca se han adherido a ninguna nacionalidad. Y los estados lo tienen que tolerar. Y ellos transitan Túnez, Argelia, Marruecos, por el norte de África, y nadie los puede detener. Daniel, pero yo no creo que mira, existan el caso planes es, de ultrapotencia. oye bien, el caso es que Haití se ha convertido en un problema sin solución. Entonces la comunidad internacional no quiere asumir compromiso con Haití. Entonces la vía más rápida que encuentran ellos para solucionar el problema es República Dominicana. El problema sería mayor Aquí en ese caso. Aquí estamos hablando Claro, que debemos tener alrededor de 4 millones de ilegales. Que eso ya viene siendo casi ¿Cuánto, pastor? 4 millones. Aquí no hay 4 millones de ilegales. Aquí Señores, hay 4 millones de recorran el país. Recorran el país. No hay 4 Mira, aquí hay poblaciones que hay un 60% de haitianos. Mire, pastor, la realidad es que tenemos un problema latente, un problema histórico, ¿Usted geográfico Jorge Soro, ¿verdad? y, ¿Lo conoce? y económico. ¿Usted conoce a Jorge Soro? Y económico. Ese problema que tenemos de tanto tiempo es lo que tenemos que solucionar ahora. Cuando el Tribunal Constitucional, haciendo opinión en su momento, dictó la sentencia 256, muchos dijeron, pero hizo una actividad retroactiva y fue en 1929. Para mí fue aplaudible, a pesar de los pequeños errores que pueda tener la sentencia. Sí. ¿Por qué? Porque cierta inconsistencia. ¿Por qué? Porque es el inicio de la solución del problema desordenado que tenía la República Dominicana en materia de inmigración. No se había creado propiamente un registro o un levantamiento de esas actas que estaban en esas condiciones de manera fraudulenta. Comienza el Estado Dominicano a trabajar. Crea un programa nacional de regularización que, aunque he criticado en la Corte, en esa resolución que emitió, es el inicio de la República Dominicana comenzar a encajar las cosas. Ahora necesitamos la colaboración de la nación haitiana. Eso es indiscutible, pero hemos comenzado a trabajar. Nos va a traer mucha dificultad, pero es la manera de dar solución al problema. Y el problema sí tiene solución. Lo que tiene que haber es voluntad por parte de los estados para solucionar el problema. Mira, licenciada, yo interpreto que la instancia superior a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, usted ha querido manifestar que es la denuncia para entonces uno retirarse. El procedimiento sí. Pero no hay un tribunal que esté por encima de la Corte Interamericana de La Derechos Corte es el Tribunal Supremo. Porque la OEA no pertenece a la ONU. No. La ONU es el organismo global de mayor envergadura, 194 o 95 estados miembros, porque hay uno que se sumó, no tiene muchos años. Esa ONU tiene un sistema propio de derechos humanos, que es un sistema universal. Y de hecho, ese derecho universal y este derecho regional no entran en contradicción. Son sistemas subsidiarios. No hay antagonismo entre estas dos áreas. Lo que puede suceder, que si un ciudadano elige la vía del sistema americano de derechos humanos, luego no puede decir, porque no tuvo una medida satisfactoria, de acudir al sistema universal. Porque esto no es un mecanismo de vigilancia para los organismos regionales. Estos son órganos dependientes que lo que buscan es más cercanía con los ciudadanos de los países de la región, y como tienen cuestiones comunes, entonces le conviene un sistema regional. Pero el órgano supremo en términos de derechos humanos es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero antes de llegar a esa corte, señores, es mucho lo que hay que caminar. Un caso no se conoce en el sistema interamericano de la noche a la mañana. No es de lunes para lunes. Eso se conoce y se toma su tiempo, porque hay que formar un expediente con lo que me da el peticionario que hace la denuncia, con lo que dice la Comisión Interamericana, que es el órgano de entrada a esa Esa es la que está en parte. Nueva York. Esa es la que está en la OEA en Washington. En Washington. Ajá. En la Nueva York tenemos la ONU. Entonces, en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión recibe cualquier tipo de denuncia. Pero para declarar admisible esa denuncia tiene que cumplir con los requisitos establecidos. Y no solo eso, si el Estado demuestra en algún momento que está haciendo las investigaciones del lugar, ese proceso no va a seguir su curso, se va a archivar porque el Estado se comprometió a darle seguimiento. Hay un caso emblemático también, que fue el caso de El Salvador de Anulfo Romero. El padre Anulfo Romero, un padre muy querido por el mismo Estado de El Salvador, que muere a manos de personas de paramilitares, y el Estado entiende que había que investigar. Pues el caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el Estado le expresó
al sistema, que tenía la mayor voluntad y que el caso iba en tal instancia que él iba a investigar quién eran los culpables de ese hecho. Y por lo tanto se archivó el expediente, porque el Estado tenía esa voluntad, demostró por dónde iba el procedimiento y cuáles eran las etapas, los mecanismos que tenía el Estado al servicio de los ciudadanos o familiares de la víctima. Entonces, eso funciona de esta forma. Que por cierto, en el interín murió la persona que se sindicaba como quien ordenó el asesinato. Pero independientemente de su muerte, la responsabilidad en el caso del sistema interamericano y de los sistemas de derechos humanos no es del particular. No. La responsabilidad es del Estado. Porque el Estado tiene el compromiso de prever, de perseguir, de sancionar, de castigar y de investigar. Bueno, porque el Estado tiene la responsabilidad también de garantizar el Estado social y democrático de derechos. Principal, en otras palabras, la Corte Interamericana de Derechos Humanos está por encima del Tribunal Constitucional Dominicano. Si lo vemos así, hay que irse a la Constitución. La Constitución es la norma suprema. Artículo 6. La Constitución es la que le otorga la jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos. Claro. Lo que quiere decir que quien permite esa jerarquía es el texto constitucional. Ahora, hay que verlo desde el punto de vista de lo que está sucediendo ahora. El tribunal, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no quiere discusión, y así lo expresa, en si es el derecho interno o el derecho internacional. No. Lo que pasa es que cuando hablamos de derecho internacional de los derechos humanos, no está por encima ni un texto constitucional, ni un tratado de derechos humanos, sino lo que más favorezca a ese individuo que se ve afectado en sus derechos fundamentales. ¿Y quién decide eso? Eso lo puede decidir el mismo Estado en el momento en que se le somete la petición, porque hay dos momentos, el momento interno y el momento internacional. El Estado tiene el mecanismo de solucionarlo a través de medidas reparadoras. Mire, yo veo inclusive que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea, en los países donde hay gobiernos que yo diría son serviles, manipulan los temas. Inclusive República Dominicana está siendo sede ahora mismo, o va a ser sede próximamente, de un evento que tienen las mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el asunto de la igualdad de género, la equidad de género. Sí. Y todos sabemos lo que se envuelve de todo eso. Pero cuando yo le hablo a ustedes que hay una agenda global, no me estoy inventando nada, o sea, ni estoy descubriendo la formulita, como dicen, del agua tibia. O sea, hay una agenda global, indiscutiblemente, de fronteras abiertas, hay una agenda global de equidad de género, o sea, las mujeres nunca van a ser igual a los hombres, hay una agenda abierta para, o sea, supuestamente los derechos de los LGTB. Entonces, yo no creo en unos derechos realmente de que una minoría aplaste a una mayoría, o sea, para imponerle una cultura, una costumbre que riñe contra todo principio. Es que eso se va a dar siempre, pastor. ¿Por qué? Porque los derechos humanos tienen un carácter progresivo. Y en la medida que las sociedades se transforman, vamos a encontrarnos con cosas que a nosotros nos va a chocar, va a ser un choque cultural y un choque de generacional, porque son elementos nuevos. Hay yo le hago nocivo, licenciado. Pastor, yo le hago un ejemplo siempre a los estudiantes, le digo, ¿durante cuánto tiempo fue criticada la relación de hombre y mujer sin ser un matrimonio civil o un matrimonio religioso? Siglos. Durante mucho tiempo. Sin embargo, el concubinato tiene un reconocimiento constitucional. Es porque la sociedad se va... Así, doctora, bueno, la relación. Matrimonio consensual. Pero como le llamaban en algún momento, sí. Así recuerden que el matrimonio no es más que un contrato legal. Sí, ¿entiendes? pero de dos personas. En algún momento nos parecía que esa relación era una relación criticada. Que antes tenía que ser por escrito, ahora puede ser verbal. Doctora, pero jamás en la vida podremos comparar una relación entre iguales, jamás en la vida, con un matrimonio de dos personas que aunque no tengan un contrato legal, pero exista nosotros estamos haciendo opinión en esa materia, pero la mayoría de los países europeos ya tienen el reconocimiento de este tipo de relación. Claro, eso es parte del libertinaje que hay en la nación. Es creencia en ideología de derechos humanos y democracia. Los derechos no se pueden poner sobre la balanza de la moral. En Estados Unidos son dos cosas diferentes. Daniel, pero con esos derechos, oye, ¿qué es moral? Eso hay que ver. Que moral para mí fácilmente no es moral para el pastor. Hay que ver lo que es derecho también, licenciado. Porque le está colocado en la óptica de la moral judeo-cristiana. Entonces, cuando yo tiendo a criticar la preferencia del otro o el comportamiento de un Estado, yo estoy dudando de su dignidad humana. Esa dignidad humana le permite a ellos actuar de esa manera. Yo no lo critico. Lo que yo critico es que me quieran imponer a mí algo que yo no voy a aceptar nunca en mi vida. Hay que tomar en
en cuenta ciertas condiciones de algunos países cuando usted me habla de imposición. Sí. Eso hay que tomar Es en cuenta. imposición, doctor. No debemos corregirlo hacia afuera, de allá para acá, ese peso, sino cómo estamos actuando desde adentro para que esa presión nos pueda hacer ese efecto. Mire, aquí tuvimos licenciada el embajador el norteamericano J. Wally Brewster, el cual inclusive andaba con su marido, oiga bien, con su marido, entre comillas, porque eso no existe. Con su pareja. Sí, con su pareja, supuestamente. O sea, besándose en un colegio, mandando una señal a esos niños que están ahí, que ser homosexual, ser lesbiana no es nada. O sea, es anormal, es una preferencia para desde la pero se respeta, pero que no se le imponga, Daniel. Desde la óptica del Estado. Cada quien que haga con su cuerpo lo que quiera, pero que lo haga en su intimidad. No, mira, si yo fuera gobierno, todo el que me incurra en una violación de ese tipo, o sea, de que un colegio mandando una señal a esos niños que eso no es nada. Doctor, no, eso está fuera de todo. Donald Trump manda más que usted. Y que todos los que estamos aquí sentados. Ese es el dueño del mundo. Mire, desde la óptica de los derechos humanos, el Estado, aunque no le reconozca efectos jurídicos a este tipo de situación, sí le da una especie de reconocimiento porque respeta la dignidad humana y la preferencia de cada quien. Pero ahora lo que no puede buscar es protección en las leyes ahora mismo porque no la tenemos de manera directa. En la milicia norteamericana y un juez le dijo que no, que eso no se podía, que los guardias podían hacer paro. De hecho, hay sentencia. Pero cerró el lobby, inmediatamente tomó posesión del gobierno. Tenemos sentencia, por ejemplo, en la Casa Blanca. Tenemos sentencia en el caso de Holanda de que sí le permiten a las personas de esa preferencia pertenecer al ejército. Y está prohibido hacer ese tipo de cuestionamiento cuando se van a reclutar. Y aquí hay muchos callados. Y aquí lo único que no están declarados. Mire, que esto es que estos derechos caminan por generación. Los derechos van caminando según van avanzando la sociedad. Nosotros aquí estamos discutiendo el tema del aborto, cuando hace rato que en Europa el tema del aborto está discutido. Fertilización in vitro en América, solicita a Costa Rica una opinión consultiva, tiene una sentencia en caso de fertilización in vitro. O sea, nosotros vamos caminando para avanzar y alcanzar esos derechos. ¿Si usted pertenece al grupo feminista? No. ¿Qué es grupo feminista? Ajá. Usted sabe, ¿qué es grupo feminista? Déjeme decir una cosa. Ahorita cuando usted conversaba decía, nunca el hombre va a ser igual a la mujer. Es que lo que nosotros perseguimos no es igualdad en términos generales. No. Porque biológicamente nosotros somos distintos. Naturalmente concebido usted para multiplicarme y yo para cumplir con esa labor. Y nuestros órganos internos totalmente distintos. Hasta la masa gris y la blanca son diferentes en nosotros. Más científico, más matemático, un lado más emocional. Eso está claro. Ahora, ¿qué es lo que buscamos? Y no es el feminismo. Es toda mujer. Igualdad ante la ley. Igualdad con equidad. Porque en función de mi situación biológica, yo necesito esa protección de esa igualdad con equidad. O sea, es un trato, porque sería igualdad absoluta, sería un trato desigual. Usted lo presenta muy lindo. Y si usted sabe que el propósito de desplazar al hombre. No. Sí, entonces estaríamos involucionando y recayendo en lo que es el machismo. Bueno, vamos a aclarar. aquí la realidad ha desplazado a muchos hombres. Yo estoy loco porque hombres que no trabajan, que no asumen la responsabilidad de la familia. Mire, por Dios santo, se lo juro, por mi madrecita santísima, que yo estoy loco porque me desplacen. Sí, el plan es imponerle al mundo, a la humanidad. Y yo decirle, esa es otra ideología. Esa es otra ideología. Es igualdad, pero es otra ideología. Pero lo cierto es, mire, para que deje claro ese punto, cuando hablamos de la teoría del feminismo, no estamos hablando de lo contrario al machismo. Eso es una campaña que hay que dejarla clara. El machismo es una corriente negativa, porque es una corriente andropáusica. No, yo no creo en el machismo tampoco, yo estoy en contra del machismo. Dominio de hombre, mujer, ¿no? Sí, eso no. Entonces, la teoría feminista busca solo igualdad. Ahora, hay corriente negativa dentro de esa teoría que piensen que lo que se quiere es desplazarlo, y eso de ninguna manera. Lo que se quiere es, si usted tiene derecho a la alimentación, yo también tengo derecho a mi alimentación de la misma manera. Tengo derecho a estudiar, también. Yo creo más bien porque yo necesito el permiso de mi esposo de un tribunal para poder hacerlo. Se llamó en un momento liberación femenina. Y yo entiendo que se ha avanzado bastante. Yo, de llegar a términos de equidad, igualdad y esas cosas, podría caer o caber dentro de la liberación femenina. Yo creo que se ha avanzado bastante. Y para bien, yo creo que para bien. Porque el que la mujer esté participando en la vida productiva, eso hace al país más siempre rico. Ha participado en la vida productiva. Sí, bueno, pero quiero decir ya en lo que es la vida empresarial, en la vida obrera, en la vida
vamos a decir, de la producción agrícola, en todos los campos. Yo he conformado equipos de mujeres para trabajo intelectual. Incluso yo una vez tuve que suprimir un equipo que todos eran hombres y la solución fue buscarme mujeres para un proyecto. Un equipo femenino. Y mira, fue excelente. Mira, Mejor teníamos resultado. un rezago de 5 meses, nos actualizamos y logramos terminar con medio mes de Que antelación. las mujeres rinden más que los hombres. Entonces, mire, en el Usted caso de supiera la que a mí protección no de me la gusta mujer, poner por ejemplo. El dinero no me gusta ponerlo en manos de hombres. Mire, en el caso A mí me gusta fíjate, mejor ponerlo la en manos de administración es mujeres. mejor. Son buenos administradores las En el mujeres, caso de la sí. protección de los derechos de la mujer, para que usted vea por dónde anda ese sistema, que no es solo nacionalidad. Hay todo un conglomerado y un accionar de instituciones y de convenios internacionales dirigidos a proteger a la mujer. Y la República Dominicana, que eso debe quedar claro, es uno de los estados más abocados a respaldo de los derechos fundamentales. Ha firmado la mayoría de acuerdos internacionales que tienen que ver con derechos fundamentales y la protección de derechos humanos, y es parte de la mayoría de las organizaciones internacionales que busca la protección de ese derecho, qué como un momento? estado que intenta civilizarse. ¿Desde qué momento deja uno de estar vinculado a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Mire, una vez Una el simple Estado- denuncia es si se suficiente. hace la denuncia, después que ya yo tengo 5 años en el sistema como Estado, si se hace la denuncia, un año más tarde se me va a dar la respuesta. Pero para darme esa respuesta, tiene que ser conforme a haberla hecho como lo establece la convención. Por ejemplo, Venezuela lo intentó en 2 ocasiones Ujú, y se los rechazaron. y se lo rechazaban porque no estaba agotando el procedimiento completo. Pero ya se lo aceptaron. Hasta que en el 2012 se hizo la solicitud, citando el artículo correcto y el procedimiento correcto establecido en la convención, y Venezuela realmente, real y efectivamente, está fuera de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya. De la Corte, porque es parte del Y sistema. si nosotros hacemos ese procedimiento correctamente, Nos desligamos, pero ahora bien. pero eso implica que ya pierden efecto las No, sentencias emitidas no. anteriormente. Lo que pasa es que eso no es gratis, doctor. No, de hecho, Venezuela, para que vea cómo la cosa, Venezuela ya está fuera del año 2013. Todas las sentencias que estuvieron antes en el tribunal, por supuesto que se le va a dar vigilancia en el cumplimiento de la misma. En el caso de República Dominicana, desde aquel momento, 2013, todas las sentencias que la República haya tenido, la Y si yo República me retiro de Dominicana, la OEA completo. retirarse de la OEA, denunciar al órgano político. Sería Ajá. para la República Dominicana, que es un país que vive del sector terciario de la producción, Me quedo en la una ONU. situación, no, Aislarse, sería una situación aislarse. aislante y de hecho hasta de inseguridad. Pero de esa manera, como nos Eso están traería tratando, una baja en la actividad económica de República Dominicana. licenciada, pero de esa, Porque no hay ningún mecanismo de presión. Pero en la ONU están los porque el mismos Estado es países. una figura. En la ONU están los mismos países que en la OEA. Pero en la ONU no hay un tribunal de naturaleza contenciosa para el Estado. Sí Licenciada. tenemos una corte de Estado a Estado. Solo tenemos el Comité de los Derechos Civiles y Políticos y otros tantos comités, como alrededor de 9, que van a recibir denuncias de peticionarios, pero lo que yo le voy a devolver a ese Estado son informes. Y licenciada, con esos informes y esas recomendaciones, el Estado la va a asumir en un plazo razonable para evitar ser expuesto de ¿Qué hace manera la Corte de la pública. Haya? ¿Qué hace la Corte de la Haya? Las dos, Corte Penal Internacional o la Ajá. Corte Interamericana o la La- Corte de Justicia. Las dos. Mire, hay una Corte Internacional de Justicia. Esa Corte Internacional de Justicia, que es una de las más viejas, viene después de la Primera Guerra Mundial, 1921. Lo que pasa es que cambió el nombre en 1945 cuando se crea la Carta de la ONU. De la ONU. Es un órgano de vital importancia, pero de un fin último, que a la vez es el principal. ¿Qué es lo que busca? Los estados antes iban a resolver un conflicto a través de la guerra. Pues entonces se busca ahora que los estados utilicen los medios pacíficos de solución de controversia, y cuando El no arbitraje. puedan con esa negociación, arbitraje, mediación, negociación y conciliación, entonces van a la corte, como le ha pasado ahora a Chile y a Perú con la salida al mar, ¿no? Entonces, hasta ahí, esa es la parte de esa corte. Ahora hay otra corte, que es la Corte Penal Internacional. En esa parte de la Corte Penal Internacional se juzga no al Estado, se juzga a individuos. Lo que quiere decir que de alguna forma hay un efecto horizontal y los individuos terminan violentando derechos humanos. Porque allí se juzgan Pero a sí, Bolivia, individuos. usted dice. Pero yo Bolivia y Licenciada, Chile, sí, yo me pero pregunto, no licenciada, si- Entonces creo se que le voy juzgan a los interrumpir. individuos que han cometido crímenes de trascendencia universal. Pero que le voy a interrumpir. De lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Pero que lo voy a interrumpir. Si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de la OEA, de la ONU,
la misma Unión Europea, Francia, Canadá, están tan interesados en ayudar a Haití. ¿Por qué no se llevan unos millones para esos países que tienen tanto territorio? A ellos les basta con la no carga migratoria. Y nos quieren tirar a nosotros, que no estamos en capacidad de asumir el problema. Entiéndase, es que República Dominicana son 48.443 kilómetros cuadrados. Mire, no se me centre en esa parte. Son 3 millones y tanto de migrantes por asunto de guerra, por asunto de desplazamiento, de guerra civil, que tienen que distribuir. ¿Cuánto? 3 millones. 3 millones. 3.65. ¿El qué? Según la ACNUR. A nivel mundial. De lo que, fruto de la primavera árabe y de todo este estallido de Siria, Libia, Yemen, Malí, Egipto, han recurrido. Esa es la parte que se ha contabilizado. Sí, pero esos países tienen territorio. 3.6, 3.65, al menos que haya crecido. El problema es República Dominicana aplastarnos a nosotros y bajar nuestra soberanía. No creo que este sea el foco esencial de atención. El problema, el mundo tiene muchos problemas similares al de República Dominicana. Y muchos problemas nuevos, claro. Porque aquí no hay confrontación. Nosotros lo que tenemos que resolver el problema migratorio de República Dominicana como lo estamos haciendo. Nació un niño en el hospital en términos de un libro de extranjería. Sí, claro. Buscarle solución. Por ejemplo, en algunas escuelas, y pasé por ese proceso, niños de nacionalidad haitiana que están protegidos por ese artículo 11. Es una de las partes que yo me niego a creer. Cuando me hablan de apatridia, yo digo que ahí no hay apatridia, porque de alguna forma ese ius sanguinis los protege. Porque no ha habido un mecanismo de renuncia propiamente, para decir que ellos renunciaron a esa nacionalidad. No. O sea, que hablar de apatridia en ese caso es un tanto difícil. Pero ¿qué se hacía con los niños que querían terminar el octavo? Se nombraba una comisión o sociedad de padres y amigos. ¿Para qué? Para que esa asociación de padres y amigos ayudara a esos niños a obtener sus actas de nacimiento y pudieran seguir el año escolar. O sea, que el Estado dominicano hay que reconocerle de alguna forma que está tratando de solucionar el conflicto, pero cuesta. ¿Cuántos años usted dijo que son? Cuesta solucionar ese conflicto, que no es a corto plazo. Estamos hablando que ese tipo de negociación se empezó en República Dominicana por 1951. O sea, estamos hablando de casi 70 años. Cada 16 minutos nace un bebé de un ilegal haitiano. ¿Sabes qué significa eso? Que al cabo de 15 o 20 años. Pero que ya no lo están declarando como hacen, que va que un papá dominicano. Doctor, se quedan aquí todos, doctor. Pero estamos corrigiendo la cuestión de, o sea, en 15 o 20 años, en 15 o 20 años, o sea, vamos a tener un presidente haitiano. Y se puede. ¿Desde cuándo? La Constitución de la República es clara. Bueno, pero tengo el caso de Bonte, que casi lo tuvimos. Nosotros tuvimos, no, es que nosotros tenemos una situación de sistema de nacionalidad de carácter mixto. Un sanguíneo y un solis condicionado. Y dentro de esas condicionantes, señores, también tenemos obstáculos. Tú puedes ocupar diferentes, candidatearte, ¿no? Para diferentes posiciones. Pero el primer mando de los poderes del Estado no lo puede ocupar una persona con esa condición. Ni presidencia, ni vicepresidencia, ni tribunal, ni presidente de la Suprema, ni del Poder. Y cuando tengamos 6 millones de votantes, licenciada, ¿qué va a pasar? Esto es progresivo y en la medida que vamos avanzando, vamos dando soluciones. Porque no son dominicanos. Daniel, aquí están votando los haitianos aquí en este país. Y mucho, pero de hace mucho. Y mucho, Pastor, pero de hace mucho. Y mucho. Bueno, hay que para la elección de 2008, aquí se ceduló más de 1,5 millones. Usted lo está viendo desde ahora. Para que usted tenga una idea. Pero antes usted tomaba la cédula. 1,5 millones de haitianos no hay aquí, pastor. Pero doctor, ¿usted no ha cambiado el país? Ya el pastor me bajó el número porque usted más. Sí. No, yo estoy cedulado. Cedulado. O sea, caminemos el país, señores. Sí, había muchas declaraciones. Pero eso no es nuevo, doctor. Eso se hacía. Es que la frontera se ha convertido en el mejor negocio. Pero que eso se hacía para sumarle números a un dominicano. Usted volteaba esa cédula y del otro lado no tenía ni folio, ni acta, ni número, nada. Porque lo necesitaba para eso. Entonces la responsabilidad del mismo Estado, el Estado debe. ¿Cuánto usted cree que va a votar en el 2020? El derecho a voto está enmarcado dentro de los derechos humanos o de los derechos políticos. El derecho político es un derecho humano. Y los primeros derechos que reconoce. ¿El derecho político es un derecho humano? Sí, señor. No me diga cosas igual. Mire, dentro de los primeros derechos están los derechos de la libertad. Pues los derechos de la libertad tienen un conjunto de derechos, que son derechos civiles y políticos, los que van directamente relacionados con la vida, con el asunto de la dignidad intrínseca, lo que es la integridad física, la vida, y los derechos políticos, derecho a elegir y derecho a ser elegido.
es un derecho político. ¿Por qué los Y ese militares derecho no pueden, político, ¿por qué los militares no pueden votar? eso está a consideración Si son soberana si de son los seres estados. humanos. Pero que eso no es una condición universal. En el caso de Venezuela votan. En el caso de República Dominicana no se ha abocado todavía. Puede hacerlo. Lo que pasa es que es una condición y no es una violación a derechos humanos a quienes se suman a esa fila, porque ellos están en el pleno derecho de decir yo no soy más parte de esta organización. Y automáticamente esa suspensión la va a recobrar. Usted es militar porque quiere. Ya. Y nosotros venimos de un régimen en algún momento y de una Pero tal vez yo soy inestabilidad militar política por que ha necesidad traído o esto. por vocación. Pues entonces usted acepta esa condición. Yo acepto esa condición. Claro que sí. Y no es que no sea político, porque el hombre es un animal político por naturaleza. Pero Es apartidista. Usted estaba hablando de Claro. los niños en las escuelas. Ajá. Un inmigrante, así sea ilegal, no le puede negar el acceso a la educación. No, pero por eso es que estamos resolviendo Tampoco todo le este puede tipo de negar situación. a una mujer parturienta, le puede negar el acceso a la salud, Así es, aunque sea ilegal. así es. Los derechos laborales no se lo pueden Protegido también por el Estado. no se lo pueden negar, aún sea ilegal. Y de todo eso que usted está Entonces el mencionando. derecho al voto, Ajá. no, usted me dice que no es uno de los derechos humanos. Es un derecho humano y es un derecho ciudadano, Exacto. que yo lo adquiero con mi Al condición voto. de ciudadanía. Al voto. Con mi condición de ciudadanía. Yo creo que hasta Con esa condición de hasta ciudadanía, los que dice están la presos, Constitución, son hasta- ciudadanos tal, tal y tal. Entonces esa condición me permite a mí tener ese derecho al voto. No la tengo la condición, entonces no tengo el derecho al voto. Pero lo tiene dentro de tu estado porque tú no en eres este patria. país sí, porque aquí hay un desorden realmente. Anda. Aparte de Yo- desorden que tenemos Vamos a nosotros. Yo creo corregirlo, que usted hay que puede coger ayudar. hay que coger que tenemos. a un militar que esté dispuesto a jugársela y someter una instancia al Tribunal Constitucional para bueno, el problema es que no sé, creo que la Constitución Lo cancelan antes de llegar al instante. No, de hecho puede hacerse con el carácter de progresividad de los derechos y de asuntos que son históricos, eso puede transformarse. Sí. Ese no es uno de los elementos más Sí, difíciles lo que pasa es que para conseguir. Tenemos mucha fragilidad institucional. Es que venimos de esos sistemas de dictadura en un momento Doctor, creo y que vamos a tener heredamos que invitar a la licenciada de heredamos nuevo. algunas cosas. Eh, De hecho, Entonces no nosotros fue ya. teníamos hasta el 2013 la ley de las Fuerzas Armadas, era la ley del 60 y tanto, Sí. y se reformó ahora. Todavía allí había cosas como el servicio obligatorio. Y ahora con la reforma, con la 139, entonces cambió todo esta panorámica. Vamos avanzando en la medida que el país va progresando y que creemos un poco en derechos humanos y no pensamos solo en cuestión de nacionalidad. Si me dice que los derechos políticos son derechos humanos, yo pues naturalmente estoy alegre porque eso yo lo entendía clasificados. No. Y si yo tengo consagrado un derecho a elegir directamente a la persona que yo quiera, directamente a la persona que yo quiera, está violando la Junta ese derecho humano que a la vez es político. O sea, directamente la persona que yo quiera ser, nada más elijo a esa El voto persona. directo, como nada, lo no es que el consagra la voto debe ser así, Constitución. voto directo, secreto. Porque hay están hablando de un arrastre. Están hablando de un arrastre. Eso ha sido muy criticado. Sí. Ese tipo Bueno, de... esta tarde estaba que explotaban los medios. Así es, así es. De hecho, estaban comparando algunos sistemas. La parte que tenía que ver de algún estado que permitía que se votara hasta por dos dentro de una misma boleta, lo que pasa es que trae cierta desaveniencia. Pero es la facultad reglamentaria que tiene la Junta Central Electoral para estos asuntos. Bueno, reglamentaria hasta cierto punto. Pero ¿y si siempre viola y la cuando Constitución? observe. No, entonces ahí Porque están, si es directo. ahí están los órganos jurídicos necesarios para Necesario. Porque si es someterlo. directo, yo quiero votar por el pastor, pero yo no quiero votar por usted. Pero directo, vamos a ver qué es directo. Directo no es que sea realizado por la persona. No, directo es que usted pueda decidir a la ¿Por persona quién? que quiere ¿Por quién Ah. quiere votar? seleccionar. Es un asunto de qué directo es directo. Porque el arrastre, Secreto. el arrastre O sea, no- y el refiriéndose al arrastre- individuo. Mire, en el lenguaje No a quién voy a electoral, en seleccionar. el lenguaje electoral, Ah. licenciada, Ya el hay arrastre otra expresión no ahí. es elección directa. El arrastre es la consecuencia a través de un tercero. Ya. Señores, yo creo que usted hay que invitar a la Y licenciada nosotros- porque el tiempo se nos ha ido, doctor. Toda Así la es. semana hay que traer la Se nos fue el tiempo. Pero sí, pero Vamos. Estamos pasados. Los lunes, ¿por qué usted no viene? Está muy ocupada los lunes. Yo estoy solito aquí los lunes. Ay, los lunes, Sí. ¿por qué me lo dejan solo?
Bueno, porque el pastor viene y entonces él yo tengo que conversar un poco más con el pastor para desmontar ciertas concepciones que tienen que ver con esa situación de la nacionalidad y dejarla de lado, porque no podemos ver derechos humanos si estamos pensando en imperialismo. Si pensamos en imperialismo, si pensamos en el dominio de política exterior, si pensamos en la dependencia económica que tienen estos estados, no vamos a ver con libertad y con objetividad la importancia de esos órganos regionales y universales de derechos humanos. Bueno, señora, la licenciada María Escalante es experta en derechos humanos, enmarcado dentro de lo que es el derecho internacional. Y yo pienso que hemos recibido bastante orientación. Estoy de acuerdo con Daniel, secundo al pastor, que pues habilitemos un espacio para que usted nos regale. ¿Qué te parece? ¿Y por qué no podemos que ella nos haga una cápsula sobre No, cápsula no. Ella es una mujer muy inteligente, no puede hacer cápsula, por favor, muy capacitada. Sobre el tema. Eso de cápsula no. Bueno, pues ya usted sabe, licenciada, tiene un compromiso. Lo único que usted no viene como invitada, usted viene a ayudarnos a trabajar. Perfecto. Vamos a conversar esa parte. Muy bien, pero para señores, mí, feliz noche, que Dios los bendiga a todos, señores. Buenas noches.